Somos por naturaleza seres plenos. Eso quiere decir que durante el resto de la vida tenemos la capacidad de contactar esa plenitud de manera incondicional. Juntos en este espacio vamos a explorar diferentes maneras de hacerlo. Bienvenidos al podcast de Habilidades de Vida. Justo antes de sentarme a grabar dije, tengo tantos temas que quiero traerles que me siento muy abrumada a la hora de elegir uno. Y ahí surgió el gran tema de hoy, aunque tenga tantos en la lista, en la cola, en la espera. Vamos a hablar hoy de qué hacer cuando es tanta información la que tenemos en la cabeza que no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Yo soy Valentina Gómez, soy la creadora de Habilidades de Vida, que es una escuela digital de desarrollo del ser, donde vamos sacando anualmente algunos programas que se llevan a cabo para acompañarlos a construir un día a día mucho más pleno y satisfactorio a raíz de un autoconocimiento que sea real, concreto y muy puesto en práctica. Es decir, todo lo que vemos dentro de las formaciones de habilidades, el objetivo principal es que fácilmente y de manera muy sencilla se pueda llevar a la cotidianidad, que tú te puedas convertir en ese gran maestro que ya eres, pero que no has desarrollado esas cualidades a lo largo de la vida, de tu propia vida, y que te puedas hacer cargo. Ese es el sentido. Entonces les decía que justo antes de grabar me sentía súper abrumada porque son muchos temas. Siento que hoy en día hay mucha información que se está moviendo a través de la energía. Hay unos cambios energéticos muy grandes en este planeta. Muchos los sienten, muchos me lo han dicho dentro de los espacios uno a uno, que son pocos, pero que algunos los veo en ese formato. Y sí veo que algo colectivo se está movilizando a nivel energético, a nivel de conciencia, a nivel de luz. Eso hace que estemos en contacto con mucha información todo el tiempo, y a veces elegir para dónde vamos y cómo vamos a hacer las cosas y hacia dónde se enfoca la atención es un poco difícil. Por eso arranqué con ese tema hoy, porque justamente lo estaba viviendo. Entonces, cuando hay mucha información dando vueltas, hay inicialmente una manera de resolverlo, que es la mental, es la más común, es la socialmente no solo aceptada, sino premiada, porque a nivel social, mientras más piensas, más inteligente eres, y eso no nos conduce realmente a una solución, sino que estar pensando, dar vueltas desde la cabeza a las cosas para poder sacar una solución, una respuesta, es simplemente. Y traigo otra vez el ejemplo del perrito que se los he puesto antes, un perrito persiguiendo su propia cola en círculos sin llegar a ningún lado. La otra propuesta que voy a traerles hoy es la del corazón, es la del silencio, es la del alma, es la del ser, es la del saber. En el cerebro pensamos y en el corazón sabemos. Son dos lenguajes muy distintos. Y para hacer contacto con la información que hay en el corazón necesitamos estar en silencio, parar, realmente dejar de procesar y empezar a escuchar, empezar a atender. Cuando hablamos de este tipo de casos en educación emocional, cuando me dicen son tantas las emociones que me visitan que ni siquiera sé por dónde empezar, siempre les digo, claro que sí hay una emoción que describe el estado de no saber y se llama confusión. Cuando yo nombro mi estado emocional con esa palabra confusión, ya me siento menos enredado. Ya sé que estoy confundido, acá hay un cóctel de cosas que estoy sintiendo y que me están visitando, pero por lo menos ya puse un nombre, y nombrar las cosas me permite empezar a relacionarme con ellas distinto, desde otro lugar, no desde el lugar de la dominancia, donde es la emoción la que me domina a mí. Tampoco soy yo quien quiero dominar la emoción, simplemente comprensión, observación y respeto, un relacionamiento donde dejamos ser todos los seres y todas las emociones que aparezcan, pero nombro y empiezo a gestionar distinto. Entonces, muchas veces son las ideas las que nos visitan y son tantísimas que no sabemos por dónde ponerles orden. El silencio siempre será la principal respuesta, el principal mecanismo de organización interna.
haces silencio un par de minutos cerrando los ojos y va a haber algo internamente con lo que, si estás escuchando, hagas clic y dices, es por ahí, necesito atender esto, necesito empezar por esto, aunque sea chiquito, aunque la mente lo esté denominando como algo pequeño, pero en realidad en la vida acciones pequeñas no existen, son todas fundamentales e importantes. Y en ese orden de ideas, cuando empezamos a escuchar las salidas o las orientaciones a las cuales el alma nos está invitando y nos dice, vete por aquí, escuchaste esto, arranca con tal partecita, la mente en general va a decir, no, ya sabemos que esa es su palabra maestra, es su palabra favorita. Siempre que queremos emprender algo nuevo, por chiquito que sea, la mente va a decir, no, tú no sabes hacer eso, tú no eres capaz, pero ¿para qué le vas a dar vueltas? Mejor después. Ese no es su carta de presentación para relacionarse con absolutamente todo. Ya lo sabemos, la mente, además de tener el no por delante, siempre está funcionando de manera dual, es decir, bueno, maluco, me gusta, no me gusta, alegre, triste, todo lo clasifica, todo lo está poniendo en términos de bueno o malo. Y en ese orden de ideas dualistas, ella se relaciona con la vida a través del mismo o, la letra O, yo, o llevo a cabo esta idea o llevo a cabo esta otra, o hago esto o hago lo otro, o logro esto o entonces esto otro no va a ser posible para llevarlo a cabo nunca en la vida, además que es súper eterna en su manera de expresarse, súper infinita, súper exagerada. De esto hemos hablado antes también, pero sé que en este espacio hay muchas personas nuevas que apenas están llegando, entonces vuelvo a hacer énfasis. El conector principal que la mente utiliza para absolutamente todo es el O, y el conector al cual quiero invitarlos ahora mismo a través de esta reflexión es el I. ¿Qué pasa? Si en el episodio de hoy menciono cómo nos cuesta con tanta información a veces arrancar, dar el paso, y qué pasa si también hablo de esos conectores que tanto nos bloquean para dar el paso, qué pasa si combino las dos cosas, si empiezo a utilizar ese y, porque también a veces para movernos, como hay tanta confusión mental y sentimos que la claridad hay que tenerla antes de dar el paso, antes de hacerlo, etcétera, los bloqueos son infinitos y cuando no nos movemos, entonces las excusas de la mente empiezan a multiplicarse y se van agrandando y uno más chiquito se siente, más aplastado se siente por todas esas ideas de cómo supuestamente no lo estás logrando, no lo estás haciendo bien, etcétera. Y ahí también arrancamos a creernos un montón de ideas absurdas de cómo no tenemos tiempo para. Porque en definitiva de lo que estamos hablando también es de gestión y de manejo del tiempo, es decir, cómo yo empiezo a darle movimiento a esas pequeñas cositas y digo sí, atravieso esa primera barrera mental y a través de ese sí empiezo a entender que cuando hago pequeñas cosas me empieza a rendir más el tiempo, pero antes estaba tan metido en la cabeza con el abrume que sentía que no había tiempo para absolutamente nada. Entonces doy el paso y digo, claro, y también tengo tiempo para, y para esto, y para esto otro, y para esto otro. Entonces hay una especie de ampliación de conciencia que nos permite entender que el tiempo es infinito, que el afán es mental, que no necesitamos estar corriendo en contra de una vida que se supone que marca los ritmos en segundos y que todo el tiempo está básicamente persiguiéndonos. Cuando empezamos a entender que podemos arrancar y gestionar nuestro tiempo distinto, nos conectamos con una verdad que para mí fue mágica cuando la descubrí y es: mientras más tiempo tienes, menos cosas haces, y mientras más cosas haces, más tiempo tienes. Es muy paradójico, pero es hermoso, porque cuando empezamos a hacer más cosas, a ocuparnos, esto lo conecto con episodios anteriores, hemos hablado de la creación de la propia vida, del arte de hacernos cargo, de empezar a asumir la vida como un real y verdadero proyecto que nos está invitando a pensarnos todo el tiempo y a hacer las cosas
de una manera muy afinada, muy cuidadosa, pero sobre todo muy atenta. Desde ese lugar empezamos entonces a entender que la vida es todo, es cómo me levanto, es qué hago de primerazo al abrir los ojos, porque cuando yo les hago estas preguntas siempre me dicen, no, yo me paro, me baño, pero es que entre me levanté y me bañé pasaron muchas cosas, es decir, ¿qué hay en esa franja de tiempo? Todo es importante, aunque la mente nos diga, nada de esto es importante, pasa por encima, que eso no es lo esencial. Todo es importante, todos esos pequeños, grandes detalles. La comida que me como, de dónde viene, sé dónde la compro, sé lo que escojo, sé cómo se cocina, qué alimentos le estoy dando a mi cuerpo, qué alimentos no le están sentando bien en este momento. Soy capaz de escucharlo, soy capaz de definirlo, de decidir y de tomar acción, de dejar a un lado lo que sé que no, por mucho que me guste, de entrar o más bien meter al plato lo que sé que sí, por mucho que no me mate o que no me llame demasiado, aunque con eso se puede jugar, porque finalmente no hay nada más delicioso que estar conectado intuitivamente con lo que yo sé que me alimenta, y eso se vuelve un gozo absoluto. En todo caso, son pequeñas acciones que cuando voy entrando a llevarlas a cabo, siempre terminan llevándome a lugares de autoconocimiento que me permiten abrazar mi vida y entender que sí tengo el tiempo de hacer lo básico, que sí tengo el tiempo para ocuparme de mí, que sí tengo el tiempo de soñar, de visualizar y de aterrizarme a través de la escritura, a través de la meditación, a través del silencio, a través de la escucha interna, a través de los grandes sueños, de empezar a revisar yo cómo quisiera empezar mis días, cómo quisiera gestionar mi tiempo, qué tengo ganas de hacer, que no hago porque creo que no tengo tiempo. Esa es una grandísima pregunta que vale la pena estarnos haciendo con más frecuencia, porque la excusa, realmente es una excusa de no tengo tiempo, es una forma de dejar de asumir esa grandeza interna que somos y de empezar a vivir como sabemos que podemos vivir y como sabemos que queremos vivir. Entonces, de muchas maneras ven que hay que atravesar resistencias mentales. La mente con su no de entrada, ese ya lo conocemos, siempre va a decir que no, que es difícil, que es imposible, que para qué, que después, ya conociéndolo, lo podemos atravesar más fácil. Después nos va a decir es esto o es lo otro, lo va a dividir y ahí podemos empezar a hacer magia con, claro que no tengo que renunciar a nada. Yo puedo hacer esto y también puedo hacer esto y puedo empezar a llevar la vida que llevo de ejecutivo o de ama de casa o la vida que lleves, pero combinándola con las cosas que aprendí que no eran posibles y que resulta que sí puedo incluir en mi cotidianidad, en mi vida, en mi realidad. Y entonces lentamente vamos encontrando más coherencia entre lo que profundamente el alma nos está pidiendo vivir y lo que formalmente o material y literalmente somos capaces de llevar a cabo. Pero dentro de ese movimiento energético del cual les hablaba al principio de este episodio, donde siento que todos estamos en un nivel de movimiento hondo, importante, significativo, y está siendo incluso aturdidor para muchos porque es demasiada la energía y la información que se está moviendo, es mucho el cambio y las semillitas que se están procesando y que están empezando a germinar por dentro de los corazones de muchísimos. Y ahora yo creo que siempre ha pasado esto, pero no estábamos escuchando con este nivel de atención antes, y ahora siento que somos muchos escuchando y siguiendo ese llamado. Entonces, con todo esto moviéndose, pues qué delicia poder afianzar ese nivel de contacto y de conexión entre lo que profundamente ya sabemos y lo que cotidianamente estamos viviendo. Esa es una de nuestras grandes misiones, una de nuestras grandes tareas, que miremos hacia adentro y logremos hacia afuera ser cada vez más coherentes con eso, con esa información, con esas verdades, con ese llamado. Y fíjense que al final toda esta reflexión sale de haber escuchado en el momento en el que me dije
voy a sentarme a hacer la grabación del episodio de esta semana, quiero escuchar de tantos temas que tengo y que me dicen, porque muchos me mandan mensajitos por Instagram, por favor este tema, por favor este otro, ¿cuál es el que quiero en este momento? Me senté, hice un segundito de silencio y el tema llega inmediatamente, y es ¿por qué tanta división? Porque el o con el que la mente une todos los puntos, porque no el y podemos hablar un poquito de esto y podemos hablar un poquito de esto otro, y si tiene sentido al final no importa, porque cada uno va haciendo su propia trabajo, su propio proceso con la información que va recibiendo aquí. Yo aquí hablo y cada uno en la cabeza va maquinando y se va y piensa otras cosas y va y recuerda un proceso previo y va generando su propia magia. Entonces también qué lindo que se hagan cargo de sus procesos y que entiendan que a través de los apoyos externos que tenemos estamos simplemente afinando nuestro grado de conexión con lo que profundamente ya sabemos. Ese es el gran proceso. Entonces, bienvenidos a una gestión del tiempo distinta, donde no nos dejemos abrumar por ese universo de información que está bajando y por todas esas ideas que están llegando, que muchas veces nos bloquean. Vayamos pasando los peldaños. No hay que quedarnos en el no de la mente. Arranca con pequeños sís, arranca con ese y que unifica todo. Yo sí puedo estar confundido y hacer esto, yo sí puedo estar enredado y buscar tal cosa, yo sí puedo. Ese y unifica todo y nos va conectando con un lugar de humanidad mucho más tranquilo, nos da mucha más tranquilidad aceptar las cosas tal como son. Y bueno, y a través de ese movimiento pequeño empezar a salir del bloqueo y a gestionar el tiempo distinto. Acuérdense de esa gran frase: mientras más cosas hacemos, más tiempo tenemos, no desde el hacer y el conseguir, sino desde el hacer para ser. Les mando un abrazo muy grande, gracias por estar ahí. Hay cupos todavía para nuestro retiro en junio, es solo para mujeres. Yo sé que los hombres están casi que furiosos, pronto vendrán espacios para ustedes. Las mujeres que sientan por allá ese llamado, acuérdense que el retiro está abierto, se llama El arte de ser y estar, sin miedo, sin culpa, sin afán. Para la que tenga por allá esa información que la está llamando y sienta que está lista para escucharse de verdad. Les mando un súper abrazo otra vez y nos vemos en el próximo episodio. Pueden escribirme al WhatsApp de Habilidades de Vida, que es 312-296-4865, o en comentarios, que saben que me fascina leerlos.